Como 15º, tenemos la participación de la señorita Nathalie Gabriel Villagómez Cuadrado, en representación de la Unidad Educativa Nuestro Mundo Ecorrío. Muy buenos días, autoridades presentes, jurado calificador, público en general. Mi nombre es Nati Villagómez y soy estudiante de segundo de bachillerato y represento orgullosamente a la Unidad Educativa Nuestro Mundo Ecorrío. El día de hoy hemos venido a enaltecer y a conocer a un riobambeño muy importante, a un idealista y un pensador como lo fue Pedro Vicente Maldonado. Muy pocos han reconocido en este hombre la actualidad del patriotismo. Muy pocos le dieron este mérito por la gigante realización de una obra cubierta, después por el polvo de la indiferencia. Todos los que informaron acerca del camino a Esmeraldas coinciden en que la ausencia del gobernador Europa y su inesperada muerte impidieron la conservación de la vía y del aprovechamiento de su enorme utilidad. El autor de esta hermosa biografía es nada más y nada menos que Carlos Ortiz Arellano, un maestro historiador que nació en 1936 en Guanando. Estudió en la Universidad de Cuenca. Era un gran admirador de la cultura francesa. También trabajó como profesor durante 55 años en el Colegio Experimental Pedro Vicente Maldonado. Carlos Ortiz Arellano estaba muy interesado en la historia de nuestra ciudad, de Riobamba. Por ello, dedicó la mayor parte de su tiempo a escribir biografías de ilustres riobambeños. Las biografías publicadas fueron de Pedro Vicente Maldonado, Isabel de Godín y muchas otras obras. Sin duda, Carlos Ortiz Arellano fue el crónico más importante de la ciudad. El propósito con el que nos da esta maravillosa biografía es el de difundir, de dar a conocer la historia de nuestra ciudad y de nuestro país. ¿De quién fue Pedro Vicente Maldonado para el mundo? La brillante luz que irradia desde la memoria de Pedro Vicente Maldonado nos narra la historia de manera cronológica en la vida de Maldonado. Nos muestra su primera infancia, su vida en la escuela, sus hitos y sueños, demostrando así que fue un hombre brillante y lleno de virtudes. Pedro Vicente Maldonado fue uno de los forjadores de la historia ecuatoriana más importantes. He ahí el nombre de nuestro pequeño libro, escrito por Carlos Ortiz Arellano, en donde nos cuenta una maravillosa historia que empieza en la ciudad de Riobamba, en un bello país llamado Quito, que tenía una flora y fauna en todo su esplendor. Con el paso de los tiempos, pasó de llamarse Quito a llamarse Ecuador. En el siglo XVIII nace Pedro Vicente Maldonado como uno de los científicos más importantes de nuestros tiempos. La casa de los esposos Maldonado era la más grande y más bella de toda la villa de Riobamba. Allí actualmente funciona la Biblioteca Municipal del Cantón Colta y también está el monumento a Pedro Vicente Maldonado. En este pequeño hogar nació nuestro don Pedro Vicente Maldonado, el 24 de noviembre de 1704. Tuvo dos hermanos mayores, Ramón Joaquín y José Antonio. También tuvo numerosas hermanas, pero de ellas lamentablemente no se habla mucho en esta historia. Sin duda podemos decir que Pedro Vicente Maldonado fue un hombre con muchas cualidades y virtudes, tanto físicas como espirituales. Tenía muchos sueños y uno de esos grandes sueños era abrir un camino entre Quito y Esmeraldas, ya que sabía que esa zona era muy rica en población, pero lamentablemente estaba abandonada, así que lo aprovechó. Y después de mucho trabajo, esfuerzo, sacrificio y tiempo lo consiguió. Es necesario recalcar que esto lo hizo bajo su propio financiamiento y pagó sus salarios justos a cada uno de sus peones, específicamente a sus 160 peones. Pedro Vicente Maldonado tenía más visiones a futuro, como el de crear otro camino, pero sus recursos económicos ya estaban muy agotados, así que no se llevó a cabo. Así que en 1725 decide viajar al oriente a explorar las naciones indígenas y a realizar la Carta Geográfica de la Real Audiencia de Quito. La carta fue realizada en 1725 y estampada en 1750 en París. Fue el ejercicio cartográfico más adelantado de su tiempo y esto fue gracias a años de investigación y trabajo duro y de desplazamiento por el territorio de la Real Audiencia de Quito. A inicios del siglo XVII, el
jesuita Samuel Fritz dibujó el primer mapa de la olla del Amazonas. Su mejor amigo, Carlos Lacondamine, le regaló una brújula a Pedro Vicente Maldonado. Esto con el fin de incentivar a que culmine cada uno de sus trabajos de la mejor manera. En 1730, por fin se une en matrimonio con Josefa Pérez y Ontañón, una mujer llena de virtudes. Pedro Vicente Maldonado, sin duda, es un ejemplo a seguir, un modelo, un hombre caballeroso, valiente. Y tuvo varios nombramientos. Esto es necesario recalcar que fue también a su posición económica, pero lamentablemente ni el dinero compra la salud. Así que el 17 de noviembre de 1748, la muerte tocó a su puerta y falleció antes de cumplir sus 44 años. Y eso realmente es una pena, porque tenía muchas cosas más por hacer por su patria y era todavía muy joven. En el corazón de Pedro Vicente Maldonado había muchos sueños y muchas esperanzas, y esperaba que cada una de sus metas sean aprobadas por los demás. Lo que más me impactó a mí es que todo esto lo realizó por el beneficio de su patria, dejando sus intereses personales de lado. Pero como toda historia, siempre hay alguien que intenta opacar, enterrar los méritos del joven riobambeño, y hablamos de Luis Alberto Borja, el cual mencionaba y afirmaba que el joven riobambeño no merecía los reconocimientos que le habían dado, tampoco el monumento que realizaron los riobambeños en 1909. Nadie se hubiera imaginado que a este joven riobambeño que arrasó con los peligros de la naturaleza y demás, iba a perecer ante una enfermedad que le privó de la vida. Para los jóvenes que conocieron a Pedro Vicente Maldonado, nos cuentan que fue un hombre bondadoso, generoso, que le importaba mucho la igualdad. Por esto y por muchas más cualidades es que se ganó el cariño de cada uno de los habitantes de su tierra, de sus cuñados, de sus hermanos y ahora de cada uno de nosotros. Pedro Vicente Maldonado, el gigante de la idea, el gigante de hielo, el Chimborazo. Señoras y señores, muchas gracias. Gracias por tu participación. Quisiéramos que nos respondas a una pregunta. ¿Por qué la llegada de la misión geodésica francesa marca un antes y un después en la forma en que se practicaba la ciencia en la Real Audiencia de Quito? Bueno, como sabemos, Pedro Vicente Maldonado fue un hombre que se instruyó y fue muy importante para la ciencia en nuestro país. La misión geodésica lo que buscaba era medir la forma del mundo, ¿no? Y la mitad del mundo, y eso también está en Ecuador, en Quito. Entonces, el antes y un después es lo que nos dejó Pedro Vicente Maldonado a nosotros en la historia para contar a la generación de ahora, a los jóvenes de ahora, y seguir continuando su legado. Muchas gracias.